¿Qué tal? Estamos de vuelta con ustedes. Esto es Derecho con tus derechos. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales o ingresar a la página de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, teclear, identificar el logo donde aparece Radio Universidad y teclearlo y nos van a escuchar automáticamente. También tenemos un número de WhatsApp asociado a este programa que es el 55 36 39 19:55. Y pues afuera del aire estaban comentando los compañeros las vicisitudes que tuvieron en el sismo del 19 y las réplicas subsecuentes. Y pues agradecemos que esta situación haya sido, la podamos contar todavía, porque en efecto fueron dos sismos que, fue un sismo que hizo temblar literalmente a la ciudad, hizo colapsar bastantes emociones, no solamente edificios, sino también se puso se evidenció la vulnerabilidad de las instituciones y la escasa materialidad, la escasa rigidez, la ausencia de no solamente de protocolos, sino de lineamientos para la construcción de edificios y para poder resolver los conflictos que se susciten de manera intempestiva. Y pues bueno, como lo estableció como nos hizo conocer la cápsula que preparó nuestro equipo de trabajo, finalmente los estudiantes lograron levantar el paro en algunas de las escuelas. Hoy todavía están por lo menos una o dos escuelas todavía en paro. Hicieron una serie de peticiones, un pliego petitorio de 7 puntos que podemos resumir, establecer, bueno, de acuerdo a lo que ellos precisan, esclarecer los hechos del 3 de septiembre, democratizar la universidad, contra la violencia de género y contra la mujer, sobre seguridad y temas porriles, educación pública y gratuita, transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué son tan relevantes esto? ¿Por qué fue noticia esta situación del ataque de porros a los estudiantes de la universidad? Bueno, debemos recordar que en este contexto de acontecimientos lo que se suscitó o se han venido suscitando una serie de actos violentos que culminaron específicamente con lo que sucedió el pasado jueves en la universidad, el pasado martes en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la explanada de Rectoría. ¿Qué ha sucedido? Primero, la proliferación de los asesinatos por condición de género hacia muchas mujeres estudiantes en la universidad. El más conocido, el caso de Lesbi. La situación de la venta al mayoreo por menudeo, aunque suene complicado o aunque suene antagónico, la venta por mayoreo de estupefacientes al interior de la universidad, que se dieron a conocer a través de un periodista, Humberto Padgett, el que fue golpeado por vendedores de droga al menudeo, y que se hizo o se puso en evidencia, si no la complicidad de Vigilancia UNAM, por lo menos la ausencia de falta de un protocolo de atención en situaciones de violencia, la ausencia de tomar posición o medidas de seguridad de manera inmediata, pese a que la universidad, al igual que el resto de nuestro país y del Distrito Federal, se encuentra lleno de cámaras. Las soluciones que brindó de manera inmediata la autoridad fue aprisionar a los estudiantes a través de poner una serie de rejas en todos los edificios o escuelas, para evitar que de esa manera las personas nocivas pudieran tener contacto con los estudiantes. Y aunado a esto, la situación cada vez más denotada de situaciones fraudulentas o de corrupción que se dieron a conocer con los estudiantes del CCH Azcapotzalco, cuando ellos denunciaron casi al inicio del ciclo escolar que cierran y le piden a la directora que renuncie porque no daban clases los maestros. Es decir, si nosotros hacemos una radiografía de lo que pasa en la universidad, es la reproducción de lo que pasa a nivel nacional. Situaciones de violencia, actos de la autoridad que no logran frenar, ni siquiera contener los actos de violencia que pasan solamente de situaciones verbales a físicas y al asesinato, y también a la eliminación de las funciones informativas, y finalmente respuestas
insistimos, respuestas ineficaces y que parecieran hacia la opinión pública, en este caso hacia los estudiantes, carentes de aplicación y también ausentes de verificar la problemática real. ¿Qué podemos esperar, maestro, en este escenario? Pues abonando un poco más a nutrir recorrido que usted ya nos expuso sobre pues estos elementos tan heterogéneos y tan diversos que existe en la universidad, me parece en ese sentido citar, como siempre, una lectura muy acertada de Boaventura de Sousa, que por aquí estuvo el año pasado, que es un pensador pues bastante crítico acerca de todos estos fenómenos, y me gustaría parafrasear esta lectura. Es un discurso, a modo de discurso, una lectura, un escrito llamado La Universidad del siglo XXI. Y abonando precisamente a este escenario que usted ya nos planteó, Boaventura de Sousa habla de dos funciones sustanciales de la universidad en el siglo XXI. La postura de la escuela bancaria, donde se privilegia una formación técnica, una formación muy adecuada para procesos administrativos, y en contraposición, pues el modelo crítico que, sin ser arrogante, pues hay una muestra muy clara en esta nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Me parece que siempre va a ser cuestionable por la dimensión de la Universidad Nacional Autónoma, siempre va a ser cuestionable. Sin embargo, en el sentido de la crítica de Boaventura de Sousa, nosotros tendríamos que analizar estos elementos de manera integral, es de estos eventos que se han presentado en la universidad. Desde hace algunos años han existido, desde mi opinión muy particular, ciertos eventos que tienden a generar una percepción negativa en la universidad, cuya intención, desde mi particular opinión de vista, es generar una merma negativa, una posición negativa, una posición de rebeldía, una posición de delincuencia, una posición de ingobernabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una intención, que es neutralizar a la universidad en lo económico, en lo académico, satanizar a los estudiantes. Y me parece que en ese sentido deberíamos también hacer esa mira para determinar cuál ha sido el objetivo. No estamos diciendo que no sean reprochables estos eventos que se han presentado en la universidad, pero me parece que lo reprochable y lo que sí es deleznable en esta lógica de los eventos que se han presentado en la máxima casa de estudios es la ausencia de políticas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México para generar un ambiente de convivencia armónica entre la comunidad estudiantil. Es decir, dudo mucho, no contamos, yo no cuento con esos datos estadísticos, pero me parece que la mayor parte de la comunidad universitaria pues precisamente tiene ese objetivo, que es finalizar sus estudios de ingeniería o de licenciatura respectivamente. Los eventos que se presentaron eh, pues al lado o postrados alrededor de rectoría, pues no se puede pensar que estos eventos o que estos grupos porriles no fueran auspiciados desde la rectoría, lo que representa pues precisamente una réplica de las políticas más ortodoxas del priismo, que fue pues prácticamente un identitario de todo este sexenio. Es decir, se observa un cúmulo pues bastante amplio de estudiantes que son repelidos por los llamados porros y coordinados también Pero por una persona de traje negro. Insisto, el director de seguridad, que es Teófilo Licona. pero además no se puede entender que el rector, que es prácticamente la máxima autoridad dentro de la universidad, no haya sido, Pero no haya podido interpelar a los estudiantes aquí hay un y dato, conciliar sus intereses. aquí hay un dato curioso que tendremos que también sacar a la luz, que en el noticiario de Ciro Gómez Leiva, uno de los estudiantes expulsados ofrece videos y documentos donde se acredita que él no se encontraba participando. El problema aquí es
y esto un poco para que Iván comente con nosotros, no hay, ¿qué podemos opinar 1968, 2018? El movimiento estudiantil de 1968, la bandera principal es el autoritarismo, es decir, una serie de prácticas y de políticas institucionales que eliminan de facto los derechos de los estudiantes. Hoy nos encontramos, 50 años después, nos encontramos en una situación similar. ¿O qué es lo que está sucediendo en este México? Pareciera que no logramos avanzar, que estas 5 décadas, o parafraseando a nuestro presidente, estas 50 décadas, eh, no sirvieron de absolutamente nada para la historia. Sí, yo creo que aquí, bueno, pareciera que esta fecha es, bueno, este mes es como ya está marcado, ¿no? Para Acontecimientos. estos acontecimientos, o sea, estudiantiles. ¿Por qué? Porque, bueno, desafortunadamente esto no es de hoy, ¿no? O sea, no es de que apenas se estén creando estos grupos. Los grupos porriles existen desde el 68, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque tal vez hay grupos de gente que sabe que los más vulnerables son los chavos que si les ofreces una lana, se empiezan a clavar en eso, ¿no? Y aparte empiezan a meter droga, empiezan a ver que la vida es fácil así y que pueden llevar a cabo muchas actividades en las cuales pues no hay quien los limite, quien los detenga. Si los llegan a agarrar ahí mismo dentro de las instalaciones, las mismas autoridades son las que dicen, no, a ellos sí no los toques. Tienen muchas ventajas dentro de la comunidad universitaria y esto hace que pues cada vez más quieran participar en eso, ¿no? O sea, quieren meterse a un grupo porril para sentirse con respeto, para no tener problemas de que pues los vayan a golpear o algo así, ¿no? Uno de los llamaron a declarar 2 días después. La Procuraduría General de la República, después de una serie de contradicciones entre la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, entre quién iba a conocer, llama a declarar a uno de los líderes del grupo Porril, y este dice que la orden vino desde arriba. ¿Cómo debemos interpretarla, maestro? Y además, un poco en esta tesitura que nos comenta Iván, que septiembre es el mes, pareciera que es el mes, Pareciera, ¿no? de los infortunios. eh, el suceso de Ayotzinapa, de la matanza, sucedió también También, muy cercano al mes estas fechas. al mes de septiembre. Como decíamos nosotros, efectivamente, ya lo comentó usted, la universidad resulta una fotografía muy similar a la de todos los acontecimientos que se presentan en la sociedad. En esta lógica también habría que agregar históricamente los grupos de choque que siempre han existido y que fueron financiados durante casi desde el nacimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron financiados por pues la mano derecha, en este caso una mano muy ortodoxa del Partido de la Revolución Institucional. Y en esta lógica también me parece que hablaba yo en algunos conversatorios en esta lógica de este nuevo gobierno de transición, cómo se está reorganizando, cómo se está reestructurando toda esta, la llamada ideología de derecha, cómo se está tratando de reestructurar en la lógica de transitar Bueno, hacia un nuevo gobierno. un dato importante para complementar este comentario de usted, debemos recordar que la transición que se da en el año 2000, es decir, el cambio de gobierno el PRI al PAN, se da solamente a nivel federal, pero la Universidad Nacional Autónoma de México sigue siendo, en ese periodo, un bastión del PRI, todavía lo sigue siendo hoy. José Narro Robles, que hoy es secretario todavía de Salud, Recordemos a fue José Narro. el rector El que rector de la antecedió nación. a Graue. Exacto. Graue es la continuidad de la política priista que Efectivamente. tenía José Narro Robles. Es decir, y esto, abonando a lo que usted nos dice, podemos entender que el PRI intenta reconfigurar su poder a partir de estas estructuras partidarias. Bueno, un dato importante también es que hoy la secretaria de Desarrollo Social
Rosario Robles Berlanga, fue profesora y un actor político importante en el movimiento del CEU y que estuvo en las aulas de la Facultad de Economía. Sí, particularmente ha existido desde el estudiantado una postura crítica, si bien es cierto que puede ser una postura crítica sin sentido a veces o sin contenido ideológico por esta falta de formación crítica de la que ha carecido desafortunadamente nuestra máxima casa de estudios. Lo cierto es que siempre ha existido una posición contestataria ante la política gubernamental. Y en esta lógica redundamos, se está reestructurando las fuerzas pues ahora sí que los vestigios del PRI, y me parece que tiene una intención hacer visible esta ingobernabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta lógica, nosotros, ¿qué podríamos esperar al respecto? Me parece que ahora, en esta lógica de los 7 ejes que definieron, pues en este caso los estudiantes, fue uno muy claro, que es la renuncia del rector Graue. Lo hicieron muy evidente, también solicitaron la renuncia del director general de todos los colegios de ciencias y humanidades. Y en esta lógica me parece que lo que ahora trata desde esta táctica demasiado fallida todavía el rector Graue es despresurizar pues, este malestar del que solo no es exclusivo de la comunidad universitaria, de los profesores, del sindicato, sino también se le suma toda pues la sociedad que estamos pues precisamente haciendo señalamientos a que se debe privilegiar la educación, se debe favorecer un modelo crítico de la Universidad Nacional Autónoma de México, se debe incrementar la calidad, se debe incrementar el monto de las becas, se debe especializar a la parte académica, al profesorado, y pues a eso también tenemos que sumarle, pues ahora también la sociedad está muy interesada en la renuncia de el rector Graue. Bueno, ahí habría un poco para contextualizar esto que usted nos dice y englobándolo a la cápsula que podemos escuchar de nuestro equipo de trabajo con relación a la sesión de los 5 diputados a Morena. ¿Cómo podemos leer nosotros esta sesión de derechos y cómo lo trasladamos directamente a la situación del ámbito universitario con relación a dos cosas? Debemos recordar que nuestro ya presidente electo con constancia de mayoría y que en menos de 2 meses tomará posesión, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una cosa que no se veía desde hace cerca de 25 o 30 años. Sin embargo, debemos recordar que personajes como Jorge Carpizo MacGregor, el rector José Sarucán Kermes, el rector Juan Ramón de la Fuente, forman parte integrante o han sido integrantes o piezas medulares dentro de los gabinetes. Así es. ¿Qué es esta noticia de la sesión de los 5 diputados? ¿Es una noticia que nos debe dar aliciente a la sociedad mexicana o debemos leerla como estos pactos, como un pacto político estrictamente, o debiera ponernos en antesala de situaciones que pudieran presentarse en este nuevo gobierno de transición? Pues habría que nosotros en el momento en el que se dieron los resultados de esta elección presidencial, señalábamos, hacíamos diversos señalamientos en cuanto a ser precavidos sobre esta, digámoslo así, ¿cómo le llamaban los críticos? Esta transición de terciopelo. Esta cuarta transformación. Y la cuarta transformación que, pues, parecería una cuarta mutación. Se está haciendo en el transitar de estos meses más evidente, por pinceladas, digámoslo así, las características de lo que será todo este sexenio.
un elemento que usted tuvo a bien ya señalar es precisamente pues este llamado pacto que hace el Partido Verde Ecologista para cederle 5 diputaciones a Morena para alcanzar la mayoría calificada. El argumento del presidente del Partido Verde Ecologista es que le salió barato al Verde Ecologista, Sí, en sus palabras, sí, que le salió barato pues digámoslo así, esta este negociación. cambalache que hace en el sentido de que Morena aceptó impulsar la iniciativa en contra, una iniciativa para crear políticas públicas y programas para los niños con cáncer terminal. En esa lógica se hace el esbozo, se justifica dentro de Sí, la claro, lógica del pero, presidente del pero Verde ¿qué, Ecologista. ¿cómo nosotros debemos entender esta situación, Iván? En el sentido de que por primera vez en la historia vamos a tener senador, gobernador y presidente de una comisión en funciones. Pues mira, yo creo que aquí hay que, bueno, yo lo que pienso es de que hay que estar atentos, ¿no? Porque estos, como bien dices, puede ser algo que esté, pues, como disfrazado de algo muy, muy bonito y muy, muy padre, muy fácil, ¿no? Que se hizo estos cambios, pero pues hay que estar atentos a ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? O sea, porque puede ser que sea pues algo planeado muy a detalle con la finalidad de después modificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, Me llama la atención un poco volviendo a engarzar estos dos temas porque yo siempre he precisado, como lo dije hace un rato, he precisado que la Universidad Nacional Autónoma de México es un reflejo del acontecimiento a nivel nacional. Y en esta tesitura y con lo que eh, exponiendo o tratando de hacer el paralelismo con la situación del Congreso, me permito de nueva cuenta leer los 7 puntos que tienen que ver con, digamos que los estudiantes logran sensibilizar las demandas nacionales y sujetarlas a 7 puntos fundamentales. Uno, que es de los hechos de violencia, el esclarecimiento de los hechos de violencia del 3 de septiembre. El 2, la democratización de las universidades. Que yo hacía hace un rato la pregunta, esta demanda de la democratización de las universidades ya no la habíamos visto en Pero movimientos porque pasados. quizá también habría que clarificar a qué se refiere la democratización del modelo de universidad, como decíamos nosotros retomando a Boaventura de Sousa, en esta lógica de la cátedra, del tipo de cátedra que se da en la universidad, es una característica que ha sido muy particular, casi del estilo del medievo, donde el profesor habla y el alumno no puede interpelar o no resulta una Pero práctica tampoco hay aceptable que el alumno interpele al profesor, que contribuya a la nutrición de la clase, y en este sentido, en esa lógica de este modelo tradicional bancario, pues el alumno se vuelve me, un oyente me de la parece, cátedra. me parece un poco más que los estudiantes, como ellos lo plantean en su pliego petitorio, dicen, es necesario que se impulse la participación de las y los estudiantes en la designación de autoridades en las universidades. Es decir, lo que busca una participación más activa Así es. en digámoslo así, la elección directa de las personas que van a gobernar. Finalmente, la situación de las comunidades universitarias, mejorar las condiciones de estudio de todas las partes, es decir, el apoyo académico, la situación de la erradicación de la violencia de género y contra la mujer, y recordando, contextualizando. Porque además recordemos que es una práctica deleznable desde todos los aristas que usted lo quiera mirar, esta cátedra donde existen profesores que, valiéndose del Pues cargo y de los